Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos de vuelta en A Darle Átomos, el podcast de Nobles Australes. A nombre de todos los noveloides les doy las gracias por la audiencia. Ya terminamos nuestra primer temporada con 13 capítulos, los que puedes escuchar aquí por Spotify y también por nuestro canal de YouTube. En el episodio de hoy vamos a hablar de un hecho histórico para la región de Magallanes. Por eso quiero ponerme serio por primera vez en mi vida, porque hoy contamos con la presencia de otro Nobel, ¿ya? Él nos salva y nos defiende muchas veces ante la justicia, nos libra de las funas y actualmente hace podcast. Él es Carlos Díaz, nuestro hombre de leyes y Dios. Bienvenido a Darle Átomos. Gracias, Jonathan, por el saludo. Un placer, un gusto seguir contribuyendo a la ONG. En particular también con un tema que ya vamos a conversar que me apasiona en general, todo lo que tiene que ver con la región y en particular con la historia. También contamos con la compañía de otro apasionado por la historia de nuestra región. Él es escritor y actualmente es columnista del diario El Magallanes. Nos va a relatar los hechos, los datos y los misterios del asalto a la Federación Obrera de Punta Arenas. Don Víctor Hernández, bienvenido a Darle Átomos. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les contaba ahí que con esto de la epidemia o pandemia, como se llama, pues escribo mucho pero de noche, y con lo de la Federación Obrera el lunes simplemente fue un día que no tuve que dedicarme a poder contar esto de la Federación Obrera, Claro. entendiendo de que uno también es un intérprete de lo que han hecho otros. Es decir, uno cuenta la historia primero que escribieron otros o que vivieron otros, y en cierta medida uno va concatenando mucha información que necesariamente hay que transmitirla. Y ese es tal vez el motivo que uno siente para poder hacer estas cosas. Entonces, tomando un poco de desayuno también, porque me atrasé con la crónica el domingo y la estamos terminando ahora. Don Víctor, para partir, ¿qué pasó específicamente el 27 de julio de 1920? Así en pocas palabras. Bueno, se conmemora el asalto e incendio al local de la Federación Obrera, acá en Punta Arenas, que era como la sede central de la Federación Obrera de Magallanes, ¿cierto? Que estaba ubicado en la calle Errázuriz, en la cuadra del 400, entendiendo que era Errázuriz entre Armando Sangüesa y la Avenida España. ¿En la misma calle Errázuriz? La actual digo, porque tengo entendido que las calles de Punta Arenas cambiaron varias veces los nombres, ¿no? En ese entonces tenían otros nombres, las calles. Era calle Talca y Libertad. Errázuriz tenía su nombre primitivo, que le conocemos actualmente, ya había sido modificado antes, porque la calle Errázuriz igual tenía otro nombre. Me parece que era Coquimbo el nombre de la calle Errázuriz, pero en 1900 y fracción, después del supuesto encuentro entre los presidentes de Errázuriz y Roca, la Junta, lo que era la municipalidad ese entonces, ya le cambió las calles tanto a Roca como a Errázuriz, y la calle Errázuriz se llamaba Coquimbo. Entonces, para 1920 ya tenemos la calle Errázuriz con la denominación que la conocemos hoy día. Don Víctor, usted nos ha dicho que este local asaltado, incendiado esa noche, Sí. era la sede de la Federación Obrera de Magallanes, que obviamente era, como usted dijo, La casa central. Sí. Eso quiere decir que, me imagino yo, que la Federación Obrera de Magallanes ya traía una historia de antes y probablemente continuó con su historia. No sé si usted nos podría indicar un poco cómo se gesta esta Federación Obrera, que entiendo yo aglutina muchos gremios de aquella época. Claro, uno tiene que pensar de que hay un antes y hay un después. Para construir el incendio de la Federación Obrera hay que ir hacia atrás y explicar qué es lo que fue esta federación. Como decías tú, fue un gremio gigantesco constituido aproximadamente por 11 sindicatos de la época. Pero uno tiene que entender lo siguiente: para 1920 y la etapa previa a 1920, podríamos hablar de 1890, cuando se comienzan a gestar las primeras sociedades de socorros mutuos.
Oiga, y en ese sentido, socorros mutuos, ¿con qué lo podríamos comparar? ¿Con las cooperativas o algo por el estilo? Socorros mutuos significa de que las sociedades, las colonias de acá que habían en Punta Arenas comenzaron a buscar una forma de ayuda para su gente. Los portugueses, los españoles, los italianos, los yugoslavos, que en ese entonces eran austrohúngaros, hoy día croatas, los alemanes, los franceses, los suizos. ¿Ya? Ese es el primer antecedente. Posteriormente, hay un grupo muy mayoritario, podría decirse, de gente oriunda principalmente de Chiloé y del norte del país. Gente que llegaba a laburar acá a la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, en sus faenas de campo, en sus faenas, ¿no es cierto?, en las llamadas estancias. Pero esa gente no vivía allá, vivía acá en Punta Arenas. Ese grupo de trabajadores, que eran cientos, laburaban en determinados oficios. Entonces ellos ven que se encuentran indefensos ante una serie de situaciones que van pasando. Es decir, el capital cada vez se va concentrando en una sola gigantesca empresa monopólica, que en este caso es la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, que cada vez va adquiriendo mayor poder político, económico, social. Y por otro lado están los extranjeros, estas sociedades de socorros mutuos que ya cuentan con apoyo para sus afiliados en cualquier causa de desgracia. O sea, en pocas palabras, es como una especie de aseguradora de la época, como bien lo definía, donde se pone un capital, en este caso, en caso de desgracia, de los obreros afiliados, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con los nacionales? Ya con los obreros y trabajadores nacionales. Se encuentra ante total indefensión. Es ahí cuando en Punta Arenas, al menos el primer registro que hay, es que en diciembre de 1896, al interior de una carpa de un circo que se encontraba acá de estación, se organiza lo que podríamos llamar el primer centro de resistencia, que es como la segunda etapa. Sociedad de socorros mutuos, ayuda mutua, y después hay un paso intermedio antes de constituir la federación, que es esta creación de centros de resistencia, que ha sido muy poco estudiado todo esto como fenómeno sociológico acá en Magallanes. Estos centros de resistencia que nacerían ahí, el primero de ellos en al interior de este circo, después, a los días después, se constituye en un centro de resistencia ya definido como tal, con el nombre de Unión Obrera, fundado en marzo de 1897, y que por primera vez plantea lo siguiente: a los trabajadores del circo no es necesario que vengan gente de afuera, es decir, no es necesario que tengan estos trabajadores representantes de afuera para que puedan ser contratados por empresarios. Pero yendo al grano, ¿qué pasaba con esta gente, digamos, comenzando el siglo XX, ¿no? Ya, lo concreto es que la gente del mundo del trabajo comienza a organizarse, al parecer, influenciado por esta experiencia. Estoy hablando de fines del siglo XIX. Entonces ven que es posible. Ese habría sido el primer impulso para todas estas demás gremios y personas que Exacto. trabajan en el Punta Arenas. Centros de resistencia, pero entendiendo lo siguiente, y esto es muy importante, yo lo planteé el día lunes en un seminario, conversatorio, como le dicen ahora, organizado por la NEF. En ese entonces, en 1900, incluso en 1920, no existían las llamadas leyes sociales que tenemos hoy. No existían los partidos políticos que existen hoy, que supuestamente defienden a la clase trabajadora, o los partidos políticos que conocimos en nuestra historia que tradicionalmente defendieron a los trabajadores. No existía la CUT, no existía la Confederación de Trabajadores de Chile, no había una ley en materia sindical todavía. Incluso las llamadas fuerzas de la represión, en este caso carabineros, investigaciones, las policías municipales, tampoco existían.
Carabineros se fundó en 1927, Investigación en 1933. Descrito el panorama anterior, ¿no es cierto?, donde no existían organizaciones, ni leyes laborales, ni partidos políticos. Don Víctor, ¿cómo rayos consiguieron armar una de las organizaciones más grandes de la Patagonia, y del país también, envidiable, tengo entendido, a nivel mundial? ¿Cómo rayos lo hicieron? Aprovecho de preguntarle también, desde su punto de vista como escritor, si hay algún libro, novelas o crónicas sobre este hecho. Se ha escrito sobre el tema. Hay historiadores locales, periodistas de investigación, que, como le planteaba Carlos, escribieron mucho antes que nosotros. Gente que hoy día no está en condiciones de salud las mejores, lamentablemente, pero que publicaron libros que son absolutamente señeros para tratar el tema. El libro de Carlos Vega Delgado, por ejemplo, La masacre de la Federación Obrera, el movimiento patagónico fueguino hasta 1920, es un libro clave. Clave porque hasta 1995, por lo menos, acá no existía ningún trabajo en Magallanes, ninguno, hecho por nadie que haya estudiado en forma específica el movimiento obrero como lo hizo Vega Delgado, y sobre todo este proceso anterior que finalmente redundó en lo que pasó el 27 de julio de 1920. Entonces, eso es fundamental. Primero el trabajo de Vega. Después hay otros libros que salieron que han profundizado lo anterior. Por ejemplo, el libro del profesor de historia natalino Pedro Cid, que habla del movimiento sindical en la zona de Última Esperanza. Es también un libro clave, ¿ya? Y lo interesante acá, Carlos, Jonathan, es que son libros escritos por magallánicos. Me llama la atención porque usted hace harto hincapié en este punto cuando dice es magallánico. Porque hay otra cosa que también hay que tener cuidado. Viene mucha gente, sin ánimo de entrar en crítica, y no voy a dar nombres, pero viene mucha gente que pueden ser incluso académicos, que vienen de fuera y que escriben o que han escrito sobre este tema, pero después de. Y lo peor de todo es que no citan a los autores que escribieron antes. Porque aquí estamos también con el otro problema, y no es que me quiera escapar un poco, pero es necesario decirlo. Esto pasa igual que cuando tú tienes una administración de gobierno en un cargo, a continuación viene otra y borra con el codo todo lo que los otros intentaron hacer o hicieron. Y llega esta nueva administración planteando o presentándote todo como que lo están haciendo nuevo, ¿ya? Y lamentablemente la gente cree estas cosas, que todo es nuevo, todo lo que te están mostrando es como nuevo, como un fenómeno, ¿ya? Y no es así. Entonces, ese detalle me parece que es importante recalcarlo para que se pueda entender, ¿no es cierto?, el fenómeno del año 1920. Vale. Usted hablaba, ¿cierto? Íbamos avanzando un poco en los años, hablando, digamos, de lo que venía antes, de como tal de la FOM. Yo le quiero preguntar, bueno, hablamos también un poco de las causas también que llevaron quizás a esta formación, pero finalmente, ¿cómo se compone la FOM? ¿En qué fecha? ¿Quiénes son los que la componen? Y si tuvo detractores, o sea, detractores tuvo, pero quizás con nombre y apellido, si nos pudiera comentar acerca de eso. Bueno, la Federación Obrera de Magallanes se funda finalmente a partir de la unión de todos los gremios que componían la fuerza laboral de Magallanes. Inicialmente eran 11 gremios o centros de resistencia que escogen a un representante para que forme a su vez parte del directorio de la Federación Obrera Magallanes. Esto fue en el mes de junio de 1911. Desde el 11 hasta el 20, hasta que ocurrió este atentado, podríamos decir que la Federación Obrera aglutinó a más de 6.000 afiliados, concentró gran parte de la fuerza laboral de Magallanes, y entre sus logros están, en el caso de Puerto Natales, por ejemplo, no olvidemos que Natales también se crea en 1911 y que
la base productiva del pueblo es la entronización de estos grandes frigoríficos, Bories y Natales, fundados el año 12 y el año 17. Ya, y en ese sentido, en Última Esperanza, ¿qué ocurrió? ¿Pasó algo parecido a lo que ocurrió en Punta Arenas con lo de la Federación Obrera? En el caso de la zona de Última Esperanza, ahí está el logro del primer contrato o convenio colectivo realizado o logrado en Chile para los trabajadores rurales, a través del mecanismo de la huelga. Siempre así, cuando no se llegaba a un acuerdo, se votaba a huelga y se iba a la huelga. Y en la famosa semana, entre otros logros, estoy haciendo una memoria, un raconto, como se dice muy al pasar, del 30 de diciembre de 1918, cuando hubo una gran revuelta en Punta Arenas, en pleno centro de la ciudad. Nosotros lo describimos el año pasado en una de las columnas escritas ahí en el Magallanes, que esa manifestación popular contó con la adhesión de todo el comercio local. La gente salió masivamente a protestar en las calles del centro de Punta Arenas, en una manifestación previa al Año Nuevo del 19, y donde hubo represión, ¿ya? Tanto de fuerzas civiles como militares. Hubo muertos y hubo al menos 40 heridos. A ver, pero específicamente, ¿en qué parte? En pleno centro, ahí en la calle Bories, entre Avenida Colón y Waldo Seguel. Ahí se fraguó el escenario del 30 de diciembre del 1918. Pero después de varios días de estos actos insurreccionales, podríamos decir que en los primeros días de enero del 19 se anunció de que iba a regir para Magallanes las 8 horas de jornada laboral, que es otro logro importantísimo alcanzado por la FOM, mucho antes que se concretara en el resto del país. Es decir, fue un adelanto también, a través del mecanismo de la huelga, como lo decíamos inicialmente. Qué notable cómo se instauró la jornada laboral de 8 horas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo que usted decía de las repercusiones positivas a raíz de estos hechos. Pero no le puedo dejar de preguntar, antes de meternos de lleno en lo que es la FOM, ¿cierto? ¿Qué hechos, digamos, importantes ocurrieron en Última Esperanza? Aparte, bueno, lo que todos sabemos, digamos, de Puerto Boya, ¿no? Están, por supuesto, los acontecimientos. La primera gran huelga natalina ocurrida en 1915. La gran huelga de la Patagonia de más de 50 días del año 1916-17. ¿Para qué hablar de los sucesos ocurridos en Puerto Bories el 23 de enero de 1919? ¿Ya? Como hechos aleatorios de todo este proceso. Sin duda tenemos que hacer uno que otro programa a raíz de los temas que conversamos recién, y sobre todo de los enemigos, de los enemigos que estaban detrás de estos hechos de violencia. Le pregunto, ¿habían enemigos que estén, digamos, o que estuvieron, más bien dicho, contra la Federación Obrera de Magallanes? Indudablemente, si uno comienza a elucubrar, claro que la Federación Obrera tenía muchísimos enemigos, principalmente, no solamente del mundo del gran empresariado local. Habían adversarios tanto del mundo civil como militar, que veían a la Federación Obrera como un monstruo, ¿no es cierto?, que estaba adquiriendo cada vez más poder y cada vez más organización, porque había que considerar también lo que estaba pasando en el mundo. Se estaba ocurriendo la Revolución Rusa, la creación del Estado de la Unión Soviética. En Chile y en América Latina están apareciendo los primeros movimientos y obreros y partidos también, incipientes partidos, que decidían o decían organizar a la clase obrera. Una prueba de ello fue la creación del Partido Obrero Socialista en 1912 por el Recabarren. Recabarren, que la anécdota cuenta que cuando llegó a Magallanes, tengo entendido, se sorprendió cuando vio que el queque ya estaba armado, o sea que ya estaban totalmente organizados los obreros de la región, ¿no? Ahora, don Víctor,
para entender, porque usted nos ha hecho un recuerdo desde antes de la fundación de la Federación Obrera hasta ya estamos acercándonos a la madrugada del 27 de julio de 1920, pero supongo yo que tiene que haber ocurrido algún hecho en particular o tiene que haber habido una molestia mayor aún de la que ya se venía gestando para que la Liga Patriótica o las personas que componían la Liga Patriótica decidieran en definitiva llegar a ese punto de incinerar un local, incluso en definitiva matando a algunos personeros de la Federación Obrera. ¿Había alguna molestia mayor que las que ya se venía gestando? ¿Alguna problemática quizás nacional, internacional? Bueno, junto con todo lo que estaba ocurriendo acá en el territorio, porque estos no son hechos aislados, ese es otro error que habitualmente se comete, de que aquí en Magallanes ocurrieron hechos, ¿no es cierto?, que en Santiago, en el norte del país, se desconocían. Claro, se desconocía que acá se asaltó un local y murió gente y todo lo demás, posiblemente, porque se silenció, porque se tapó, porque se omitió, etcétera. Pero en el resto del país habían ocurrido una serie de manifestaciones y de hechos de sangre también en forma considerable a lo largo de varios años. Estamos hablando de lo que pasó en 1903, 1905 en Valparaíso, 1907 en Iquique. Entonces esto no era nuevo. El mundo obrero comenzó de a poco a tomar fuerza y a organizarse. Pero ya en las postrimerías del gobierno de Juan Luis Sanfuentes, me estoy refiriendo a los años gobierno de Sanfuentes 1915 al 20, se acercaba la elección presidencial en que triunfa Arturo Alessandri. Entonces, en los meses previos, ante el temor de que el parlamentarismo, no olvidemos, había una forma política de gobierno en ese entonces en Chile, el parlamentarismo, comenzaba a visualizar peligrosamente que iba a perder sus privilegios. El ministro de Guerra y Marina que tenía Chile, don Ladislao Errázuriz, se dice que crea una guerra artificial llamando a reclutar a todos los jóvenes en edad de prestar el servicio militar y mandarlos a la frontera con el Perú, con el objeto de iniciar esta escalada bélica y provocar un enfrentamiento armado tipo relámpago con el Perú. La gente vinculada a la Federación Obrera de Chile y a la Federación de Estudiantes de Chile, que en su mayoría tenían ideas anarquistas y comunistas, obviamente no se enrielan y de inmediato son acusados de traidores. De ahí viene toda una reacción que es orquestada desde los altos mandos, no solamente militares, sino también civiles, que son los creadores que utilizan a los militares finalmente para que, bueno, tenemos que darle un castigo, una lección a todos estos rebeldes, entre comillas, y qué mejor de ir a demostrarles y hacerles ver cuál es la fuerza que tenemos. Es decir, a la organización de ellos y a la violencia que muestran cuando salen a protestar, nosotros les vamos a demostrar quiénes son los verdaderos, los que mandan acá, quiénes son los que tienen las armas, quiénes son los que pueden incendiar. Que tengo entendido que estaba la Guardia Blanca. La Guardia Blanca y la Liga Patriótica, que eran como las fuerzas civiles, algo así, de ese entonces. Pero a mí me llama la atención algo que usted había mencionado antes de hacer el podcast, que era que después de lo sucedido con la Federación Obrera, a los que hicieron el asalto y el incendio, finalmente no les pasó nada, sino que fue al revés. A las personas que fallecieron a raíz de este asalto, por lo que conversamos, a ellos sí les hicieron un proceso. No sé si nos puede comentar algo más a fondo sobre eso. En el simposio que te describíamos el día lunes con gente de la NEF, decía que él tuvo acceso a través de un profesor
fallecido, profesor de matemáticas, Rubén Cárdenas Eugenín, un destacado hombre magallánico. Cárdenas Eugenín tenía guardada en sus archivos las fojas del proceso de la Federación Obrera, que a su vez se lo había entregado un amigo obrero, que había estado en los sucesos del 27 de julio del 20. Entonces, Manuel Rodríguez contaba que al ver el proceso, la causa, cómo se fue desarrollando, le llama la atención de que se sigue un proceso contra aquellos que, siendo incendiados, tienen que admitir como parte integral del proceso. Es decir, no se sigue el proceso a los que incendiaron la federación, sino a aquellos que están al interior de la Federación Obrera. Perfecto. Es decir, a los mismos obreros, a los trabajadores, se les sigue el proceso. O sea, eso te demuestra, ¿no es cierto?, de cómo el poder político, tanto civil, el poder militar, estaban confabulados. Y estas demostraciones de fuerza, de ir, de organizarse, de constituir un grupo paramilitar, dotarlo de armas para que vayan exclusivamente a perpetrar un atentado de estas características, como pasó con la Federación de Estudiantes de Chile en Santiago, y como pasó acá en Punta Arenas, era algo que estaba premeditado, que había sido fraguado con antelación, que por lo menos meses de elaboración tuvo esto, y que después ellos sabían que no les iba a pasar nada, sino que además iban a aprovechar la coyuntura política para que se les hiciera una causa a los afligidos, culpándolos de lo que había ocurrido. ¿Ven? Esto les pasó por estar haciendo cosas indebidas. O sea, literalmente una conspiración. Y ahora la justicia va a ir en contra de ustedes todavía. Volviendo un poco a los hechos que ocurrieron en julio de 1920, los asociados de la Federación Obrera esperaban una reacción así por parte de la Liga Patriótica. ¿Se estaban preparando para un asalto o los pilló completamente improvisto esta situación? Ellos suponían, todo indica que ellos suponían de que esto iba a ocurrir, de que iba a haber un movimiento, una agresividad hacia ellos. Los días previos, la Liga Patriótica había hecho varias manifestaciones y demostraciones de fuerza. E indudablemente ellos jamás imaginaron de que iban a tener la osadía y que iban a contar también con el beneplácito de todas las autoridades de la época para perpetrar los hechos delictuales, porque hay que decirlo, fue un hecho delictual. Pero ahí es bueno nuevamente retomar, aunque sea un poco majadero decirlo, esto del contexto histórico en el cual se desarrollaba la vida de Magallanes. No teníamos representación parlamentaria, no había posibilidad de que a través de los cauces legales, como pasaba con el resto del país, pudiera ocurrir una defensa de lo que estaba pasando acá en Magallanes. Oiga, mister, bueno, esto es un tema muy fascinante de comentarlo, de estudiarlo. Usted mismo ha escrito también acerca de estos hechos. Yo le quería preguntar, bueno, hablamos también de los enemigos, ¿cierto? Está la Liga Patriótica, ¿cierto? Algunos patrones, algunos personajes clave. Pero yo le quería consultar, esa noche hubo víctimas, ¿cierto? Que fallecieron. ¿Hay algún número estimado de muertos finalmente esa madrugada del 27 de julio? ¿O es algo que aún no se sabe con creces? Bueno, hasta el día de hoy no se puede precisar con exactitud la cantidad, el número de víctimas, pero no fueron muchas. Ya. Según algunos registros no superan los 10. ¿Ya? Porque ustedes tienen que comprender que el asalto, el incendio de la Federación ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada. Claro. Era madrugada de martes. Las demostraciones de la Federación
tanto de la Federación Obrera con desfiles, ocurrió en el fin de semana anterior, precedente, y de la Liga Patriótica también. Habría sido imposible, creo yo, por las condiciones del clima. Precisamente en julio se dice que en esos días había llovido mucho, había nevado también mucho, había escarchado. Las condiciones climatológicas impedían en ese entonces tal vez el accionar de esta turba. Y lo otro, que habrían quedado al descubierto en un lugar relativamente pequeño como Punta Arenas, que fuerzas que tú veías a diario en el centro de la ciudad, involucrado el gobernador, el jefe de policía, del batallón, que estaban todos coludidos para perpetrar este crimen, ¿no? Más allá de los que entraron a incendiar el local, era obviamente gente de menor linaje, por decirlo de un modo. Claro, finalmente, bueno, lo que usted conversa es esta muestra de poderío, ¿no es cierto?, de los desfiles, de las representaciones públicas en la plaza de parte de estas dos entidades civiles, paramilitares. Pero yo le hacía la pregunta si se sabía el número aproximado de fallecidos en esa madrugada, porque, bueno, hay que entender también que esto fue en la madrugada, no fue a la luz del día, como lo que ocurrió con los estudiantes en Santiago, porque también hay muchos escritos donde se especula bastante, o sea, hablan de repente de 200, de 500 personas, y usando el sentido común, usted lo puede describir mejor, es muy raro de repente decir cómo pudieron haber muerto 500 personas en ese edificio, siendo que el edificio se quemó en la madrugada, o sea, no en horas de trabajo, digamos. Ya, yo creo que ahí hay mucho mito también. Yo lamento que he visto en algunas publicaciones, hemos tratado de, no de corregir, pero sí de dar algunas indicaciones de que hay gente que aventura cantidades de muertos, dicen murieron 100 personas adentro. Eso no es así. Además que también tenemos que entender de que si el crimen, ¿cierto?, el atentado ocurrió en la madrugada, no iban a haber 200 personas de madrugada al interior de la federación. ¿Ya? Entonces yo creo que hay mucho mito en eso. Eso es lo primero. Yo creo que esas incógnitas es bueno despejarlas de a poco, porque me parece a mí que entre lo que pasa durante 1919 y 1920, desde los hechos de Puerto Bories hasta el 27 de julio del 20, en un año y medio ocurren muchísimas cosas acá en Magallanes. Muchísimas cosas que yo creo que todavía falta por estudiar en detalle, en profundidad. En mayo de 1920, los obreros de allá de Puerto Natales, del sindicato que acabamos de comentar, habían entregado a los compañeros acá de la Federación de Punta Arenas un gran panfleto, podríamos llamarlo panfleto si lo decimos así desde el punto de vista de la reacción, ¿no es cierto? Pero fue como fue una declaración más bien, y que sería bueno rastrearla, porque todo esto está publicado en los antiguos diarios que tenía el mundo obrero en la época, Diario El Esfuerzo, Diario El Trabajo. Hay ejemplares que se encuentran en el archivo y en la Biblioteca Nacional en Santiago, donde uno podría, con una visión científica, reconstruir metodológicamente todo lo que ocurrió desde el 23 de enero del 19 hasta el 27 de julio de 1920. Esto es un tema de tesis, sobre todo pensando en los jóvenes. También podría ser tesis de posgrado, magíster, ¿ya? Doctor también, si alguien le gustaría trabajar este tema, hacer un trabajo de investigación periodística, utilizando métodos de análisis científico,
contraponiendo lo que hacían las publicaciones de distintas ideologías periodísticas de la época, en un lapso determinado, poniendo estas dos fechas, por ejemplo. Eso nos ayudaría a nosotros a comprender mejor, desde un punto de vista científico, tanto para aquellos que provenimos del mundo de la literatura, si bien yo también tengo un vínculo con el área del periodismo y de las ciencias sociales por mi formación inicial de comunicólogo, pero también de los periodistas y de los chicos que están estudiando pedagogía en historia, por ejemplo. ¿Ya? Ahí se podría establecer un nexo, un vaso comunicante que pudiera darnos mucho a nosotros, para ir paso a paso, no así como lo estamos haciendo todavía, en que nos interesan un montón de hechos que de repente parecen hechos aislados, pero que no lo son. Entonces una lectura acabada de eso día a día te permitiría ir reconstruyendo a lo mejor el desenvolvimiento del mundo obrero acá en Magallanes con sus particularidades, como lo dijimos al comienzo, muy distinto a lo que pasaba en Santiago, en Iquique, en Valparaíso, que es algo que por supuesto en su momento notó Recabarren. Bueno, sin duda tenemos mucho más que conversar. Estamos llegando al final del programa, casi una hora de programa. Usted bien lo decía, hay todo el episodio de motines también que sufrimos en Magallanes, todas las revueltas sociales, las huelgas, los asaltos en este caso, y todos estos personajes creo que merecen otra vuelta más, ¿ya? Lo dejo invitado, por supuesto, cuando usted estime conveniente. Podríamos hablar quizás de José Miguel Cambiaso. También, bueno, estábamos conversando, hay mucho mito referente a la historia magallánica. Podríamos también reconstruir, como la otra vez pensábamos con algunos nobles, justamente el motín de los artilleros, la historia de Cambiaso, la bandera de Cambiaso. Hay que colocar la bandera de la Federación Obrera. También, sí. La bandera de la Federación Obrera fue construida, un dato, fue construida y diseñada por una profesora normalista en una escuela vocacional. Donde estaba ubicado las escuelas vocacionales que eran profesores normalistas que enseñaban ahí lo que hoy día es la escuela técnica femenina, el Liceo Politécnico, por ejemplo. ¿Ya? La escuela vocacional de la calle Chiloé era un enorme edificio. Ahí estudiaron estas alumnas vocacionales, que ellas fueron las que hicieron esta bandera de la Federación Obrera. ¿Dónde estaba ubicado? Frente a la Sociedad Fratelanza Italiana, donde hoy día hay un local en sitio Eriazo, de estacionamientos hoy día, ¿ya? Ahí en la calle Chiloé, detrás de del arte de vestir, por ahí, entre Fañano y Errázuriz. Bueno, ahí funcionó la escuela vocacional número 50, escuela vocacional número 50, donde una maestra, que en este momento se me olvidó el nombre, y un crimen que no me acuerdo el nombre de la maestra, pero confeccionó el estandarte y la bandera de la Federación Obrera, así que hay que tenerlo en consideración para la próxima. Como digo, lo vamos a dejar invitado porque uno de los temas que saltó por ahí, y menos mal que no estaba el profe Garay, si me hubiera saltado al tiro, era Cambiaso justamente, pues él es del fans club. La bandera de Cambiaso, pues, sí. De Cambiaso, así que para otro episodio lo vamos a convocar a él desde donde quiera que esté. Yo no tengo nada más que decir, me despido de este espacio y le doy las gracias a Carlos igual por estar hoy día y a don Víctor también. Carlos, no sé si tienes algunas palabras. Sí, bueno, agradecer nuevamente a don Víctor. Justamente como comentabas tú, Jonathan, muy probablemente estos temas de gran importancia histórica, y no solo histórica, porque finalmente la historia nos enseña lo que podemos hacer y lo que somos el día de hoy, pasan muy desapercibidos para la comunidad toda, ni siquiera hablar del resto de Chile. Sí. Hoy día mucho más la juventud probablemente
yo no recuerdo, por ejemplo, que me hayan enseñado obviamente esto en el colegio o en alguna otra circunstancia. En particular, tengo algunos conocimientos porque soy un poco apasionado por la historia y en particular lo regional, pero es bueno hacer estos espacios para sembrar esa semilla de curiosidad en aquellos que nos escuchan. Y recalcar solamente de las últimas palabras de don Víctor, el sentido de tolerancia y de unidad que claramente tenía la Federación Obrera de Magallanes, la cual probablemente esos valores y esos principios le hicieron ser tan grandes que incluso el mismo Luis Emilio Recabarren haya quedado impresionado en su visita. Así que agradecer a don Víctor, a Jonathan, a la ONG Noveles Australes por este espacio en favor de la historia regional. No, agradecido también de la presencia de don Víctor, de la gente, de su intelecto y coyuntura que nos viene a hacer, digamos, un refresh de nuestra memoria magallánica, muchas veces olvidada. Oye, quiero dejarlos invitados a todos los que nos están escuchando, a nuestra hinchada de A Darle Átomos, a que nos siga semana a semana, que vamos a estar conversando con diferentes personalidades del mundo de la ciencia durante todo agosto. Dejarlos invitados también a que nos sigan en redes sociales. Estamos como ONG Noveles Australes en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, donde también subimos los capítulos de A Darle Átomos. Recuerda que también acá por Spotify puedes escuchar los capítulos anteriores, así que queden atentos a nuestras actividades, a nuestras trivias por Instagram y por supuesto a las sorpresas que le vamos a tener los meses que vienen. Estamos preparando el mes temático también de septiembre ahí con los chilotes, ¿cierto? Octubre y noviembre, por supuesto, 5º centenario. Así que nos despedimos de A Darle Átomos, nos volvemos a encontrar en la próxima sesión. No se despeguen, así que quedan todos invitados. Chau, chau.